Bueno, bienvenidos y bienvenidas al módulo 3 del ciclo de capacitación e introducción en finanzas para la naturaleza. Vamos a abordar brevemente una metodología posible para formulación de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Aclaración metodológica de nuevo, no existe una única metodología para formulación de proyectos, lo que estamos impulsando es algún esquema, un abordaje posible, basado principalmente en preguntarnos qué es lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer, para qué lo queremos hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cuánto cuesta y poder estructurar un proyecto que sea financiable y que sea atractivo por lo menos para iniciar diálogos con potenciales inversores o financiadores de la iniciativa. Un tema clave es que las condiciones y actores locales determinan cada solución. No hay una solución que uno pueda implementar sin considerar apropiadamente los liderazgos, las comunidades, la organización y las características de cada territorio. Este liderazgo es fundamental para asegurar el éxito y algo que es importante es que la formulación de un proyecto no garantiza que consiga financiamiento, pero incluso si se fracasa inicialmente en conseguir esos recursos, seguramente va a haber lecciones aprendidas muy interesantes para fortalecer las capacidades locales. Entonces, ¿cómo estructuramos un proyecto de solución basada en naturaleza? Y acá lo que vamos a tratar de hacer es conceptualizar los distintos componentes o las distintas etapas para ir haciendo este camino hasta llegar al financiamiento. Lo primero que tenemos es un espacio, una naturaleza en la cual nosotros vivimos, ¿no? Y es importante entender que nosotros tenemos una interacción con esa naturaleza porque somos naturaleza. Estamos hechos de aire, estamos hechos de agua, estamos hechos de nutrientes e incluso hasta de bacterias que no somos ni más ni menos que parte de esa naturaleza, incluso cuando dentro de un tiempo nos hemos creído que no lo éramos. Nosotros, la población, genera impactos negativos sobre la naturaleza y a la vez nos aprovisionamos de recursos, como vimos en el módulo anterior, por distintos beneficios que nos da la naturaleza con servicios de aprovisionamiento, culturales, de regulación y de soporte. Ahora, lo que empezamos a ver es que como producto de ciertas prácticas, por actividades antrópicas o por fenómenos naturales en algunos casos, empezamos a padecer amenazas y riesgos que son amenazas a la población, pero también a la naturaleza, y eso generalmente motiva acción colectiva que plantea queremos abordar o mitigar estas amenazas y riesgos y generar beneficios ambientales para poder reducir estos impactos. Y ahí surge la necesidad de pensar una solución basada en naturaleza. Bueno, ¿cómo arrancamos? Lo primero es establecer un buen diagnóstico, tener claro por qué se da esta amenaza y riesgo, cuáles son las causas de esta amenaza, cuáles son las actividades humanas que aportan a esta amenaza, cuáles son las causas naturales, y tratar de entender desde dónde partimos, cuál es el problema a solucionar. Muchas veces nos enfocamos en tratar de entender la solución, pero no lo suficiente en entender la naturaleza del problema. El principal punto que tenemos que abordar es entender la dinámica entre población y naturaleza, entender estas amenazas y riesgos, y a partir de ahí va a surgir mucho más claramente cuál es la solución que tenemos que impactar, que impulsar. En algunos casos, esa solución es netamente naturaleza, en algunos casos es mixta, puede demandar obras grises y soluciones basadas en naturaleza, como puede ser construir un polder, pero restaurar también un humedal, y eso se va viendo en cada territorio en función de la consideración y la construcción de consensos que haya entre aquellos que la impulsan. Algo importante es armar un mapa de actores, es decir, bueno, ¿quiénes son los que tienen que estar sentados en la mesa para dar esta discusión? Sector público, sector privado, nacional, subnacional, academia, comunidades indígenas, la escuela del barrio. ¿Quiénes son todos los actores que tienen que estar sentados en la mesa para concebir este diagnóstico, para construir de manera participativa este diagnóstico, escuchando todas las voces, para identificar y construir esa solución y para tomar decisiones? Ante todo, bueno, ¿quién toma decisiones con respecto a este proyecto? Y acá es muy importante definir un liderazgo
y ese liderazgo muchas veces es personal. Toda iniciativa de este tipo tiene que tener un líder o una lideresa que toma la delantera, que ordena a las partes, que establece el cronograma, que hace el seguimiento, que va liderando esta iniciativa y definiendo cómo se toman las decisiones para poder impulsar esta clase de proyecto. Esta solución basada en naturaleza, una vez identificada y una vez identificados los actores, va a derivar en el establecimiento de actividades o un plan de manejo determinado. Así, bueno, para poder impulsar este proyecto vamos a definir un objetivo general, objetivos específicos y actividades muy claras, muy medibles, muy reportables, que van a impactar concretamente en mitigación de riesgos y en mejoras de la población, de la economía y de la naturaleza como habilitante de ese valor. Una vez que identificamos la gobernanza, esa solución y estas actividades, es importante definir un esquema de medición, reporte y verificación. Como le decía, tiene que haber un cuadro que sea muy claro entre el problema, la solución, el objetivo, los objetivos específicos y cómo voy a definir indicadores para ir midiendo de manera paulatina, midiendo, monitoreando, reportando y alguien que verifique que efectivamente estamos cumpliendo con eso que nos propusimos para construir confianza entre los que desarrollan la actividad y los que potencialmente aportarían económicamente para su financiamiento. Y ahí viene la discusión sobre, bueno, ¿cómo financiamos esto? ¿Cuál es el instrumento de administración? ¿Creamos un fideicomiso? ¿Creamos una empresa? ¿Creamos un fondo? ¿Usamos un fondo existente? ¿Armamos un esquema de tokenización con crowdfunding? ¿Armamos un bono? ¿Estructuramos algún tipo de crédito? Esto es parte de la discusión. Pero primero viene todo el trabajo de entender el diagnóstico, entender quiénes deben estar sentados en la mesa, ver cuál es la solución posible, las actividades, las métricas, los indicadores, definir una gobernanza clara y luego salir a buscar quién puede financiar esto. Algo súper importante es que en todos los pasos que nosotros tenemos que dar a la estructuración del proyecto, es súper importante que estén alineados con acuerdos ambientales internacionales, como el Acuerdo de París, el Acuerdo de Kunming-Montreal y los distintos acuerdos ambientales que dan el marco, que en la Argentina los que están aprobados por ley nacional tienen rango constitucional, que a la vez estén alineados con las políticas nacionales, con ley de bosques, con ley de contaminación, con ley de residuos peligrosos, con ley de cambio climático, con las distintas políticas y regulaciones, y que a la vez estén alineados con las políticas subnacionales y con el marco regulatorio subnacional. Ver las constituciones provinciales, ver si esa provincia tiene ley de bosques, tiene ley de aguas, tiene ley de residuos, y ver cómo nuestro proyecto se alinea al marco de política y al marco legal subnacional, nacional e internacional para darle legalidad, legitimidad y mucha robustez también a nuestro proyecto para que sea atractivo para la inversión. Cuando tenemos claro este proyecto con su gobernanza, el instrumento de administración, la solución basada en naturaleza, la actividad de plan de manejo y el MRB, empezamos a pensar en, bueno, ¿cómo financiamos esto? ¿Cuáles son los instrumentos o mecanismos financieros? En el módulo 2 vimos que hay una enorme cantidad de instrumentos y mecanismos y que lo que conviene es hacer financiamiento mixto, no depender de una sola fuente de financiación, porque si se nos cae eso tenemos un problema, y tratar de ver cómo ir conectando alguna donación para poder estructurar el mecanismo y después aportes de públicos, aportes de privados para ir dándole más dinamismo y después apuntar a otros mecanismos para darle sostenibilidad en el tiempo. Y después tenemos que discutir, bueno, ¿quiénes son los potenciales inversores, no? Y para eso es importante entender la racionalidad de los potenciales inversores. Puede ser un privado, puede ser nosotros mismos que financiamos o aportamos a un fondo de financiación colectiva, puede ser un aporte de fondos internacionales o agencias de cooperación, puede ser la identificación en el mismo territorio de empresas que tanto para mejorar su cadena de valor o porque quieren incrementar su reputación o mejorarla, apuntan a financiar estos instrumentos y mecanismos como forma de generar valor, o podemos también involucrar a instituciones financieras o seguros entendiendo que la actividad que llevamos adelante reduce riesgo.
Y ahí es importante tratar de entender de esos inversores, como hablamos en el primer módulo, estas organizaciones, particularmente las corporaciones multinacionales, que son filiales de empresas internacionales, empiezan a tener que reportar métricas sobre cuál es su impacto positivo en naturaleza. Y ahí es donde hay una oportunidad para conectar. Una vez que llegamos acá, identificamos, hicimos un mapa de actores, un mapa de fuentes, instrumentos y mecanismos, un mapa de potenciales inversores donde listamos todas las empresas que operan en el territorio, todas las aseguradoras, los bancos, los potenciales fondos y demás. Empezamos a ver, bueno, qué es lo que tienen que reportar ellos. Nosotros ya definimos qué es lo que queremos reportar nosotros, pero ahí es importante empezar a ver cómo podemos alinear los beneficios que genera o que va a reportar mi proyecto con lo que tiene que reportar esa empresa para ver cómo generar sinergias y poder canalizar recursos financieros hacia el cuidado ambiental como forma de mitigar riesgo, ablandar póliza o tasa y asegurar acceso a mercado. Este proceso, desde el diagnóstico, identificar la solución, identificar los problemas, identificar las soluciones, el mapa de actores, ir definiendo los potenciales mecanismos, instrumentos y demás, y los inversores, requiere que se revise de manera iterativa. Una vez que llegamos hasta ahí arriba y vimos las métricas, volver a revisar nuestro proyecto y ver cómo podemos, sin que pierda su naturaleza, sin que pierda su consenso y su legitimidad, ir alineando incentivos entre inversores potenciales, aportantes potenciales o cooperantes con el territorio para darle forma a esto. Vamos a hacer un esquema de 7 pasos con interrogantes clave para poder preguntarnos cómo darle forma a esto. Cómo diagnosticamos el problema, cómo definimos la relevancia, cómo establecemos el objetivo principal y los objetivos específicos, cómo identificamos los distintos actores y los roles, cómo elaboramos una estrategia para llevarlo adelante, cómo estructuramos un financiamiento y cómo construimos un sistema de medición, reporte y verificación como forma de asegurar que todos estamos midiendo lo mismo y que estamos reportando efectivamente los beneficios que nos proponemos generar a partir de nuestro proyecto. El primer punto es, ¿cuál es el problema ambiental o social que queremos abordar en la ciudad? ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Qué es lo que nos molesta? Y acá conviene sentarse y escribirlo, definir claramente la situación que motiva el proyecto. Tenemos tal problema y eso genera impactos en calidad del aire, pues se vuela polvillo, eso genera problemas en la salud y demás. Hay que tratar de basarse en evidencia, datos ambientales, sociales y económicos. Hay mucha información sobre cada uno de estos problemas. Buscar cuáles son las causas, los efectos, cuáles son los actores afectados, tratar de hacer actividades de consulta y participación para asegurar todas las miradas. Es importante escuchar al sector técnico, pero también es importante escuchar al sector social, a los operadores del sistema de salud, a la gente que vive en el territorio, a los trabajadores, a las distintas visiones para poder definir adecuadamente el problema. Definir bien el problema ya es parte de la solución, porque permite una construcción social con respecto a la legitimidad y la importancia de abordar ese problema y de tratar de solucionarlo. En paralelo es muy importante definir el por qué. El por qué es importante solucionar este problema, justificar la relevancia de este proyecto, definir sus impactos, porque esto nos da lo que se llama la narrativa o el storytelling. Decir, bueno, toda esta comunidad identifica este problema y todos nos ponemos de acuerdo en que queremos una solución. Esto nos da un sentido estratégico y nos da urgencia para la acción. Hay una línea, todos estamos de acuerdo que queremos ir para ese lado, con todas las diferencias que podemos tener en nuestra comunidad, donde unos piensan A, el otro piensa B, unos son de River, otros son de Boca, pero todos tenemos un acuerdo, construimos un acuerdo con respecto a la importancia de abordar este problema y de generar una acción colectiva para solucionarlo. Esto da sentido y da urgencia para moverse. No solamente hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo ahora. Y eso nos lleva a la discusión sobre qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y también conviene que esto, más allá del liderazgo personal y del liderazgo del equipo técnico que lo lleve adelante, que tenga un consenso social lo más amplio posible sobre qué es lo que nos proponemos hacer, cuál es el propósito del proyecto
y la definición de estos objetivos específicos que antes hablamos, que tienen que ser objetivos muy claros, alcanzables y medibles, porque después nos va a tocar medirlos, monitorearlos, reportarlos y que el verificador externo dé cuenta de que efectivamente estamos logrando lo que nos propusimos hacer. Eh, en paralelo, es importante trabajar también con el mapa de actores, ¿no? Identificar quiénes son los actores claves que tienen que participar, que tienen que estar sentados en la mesa. Los beneficiarios directos e indirectos, los aliados estratégicos, algunos son del territorio, otros son extraterritoriales. ¿Cuáles son las instituciones responsables, la comunidad local, el sector privado, organizaciones de apoyo? Y para cada uno, tratar de utilizar metodologías de mapeo de actores para identificar también sus roles, responsabilidades y su aporte e incidencia en el proyecto para llevarlo adelante. El quién para cada una de estas actividades es súper importante porque define la legitimidad y la gobernanza del proyecto. Y ahí nosotros decimos, bueno, tenemos claro el problema, tenemos claro el sentido, tenemos claro qué es lo que queremos hacer. Lo que tenemos que pensar es cuál es la actividad, la metodología y el plan de acción, lo que hablábamos antes, el plan de manejo, las intervenciones que nos proponemos llevar adelante. ¿Cómo se va a llevar adelante? ¿Quién lo va a hacer? ¿De qué manera? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son los tiempos? Y esto requiere definiciones bien concretas que son revisadas porque lo que planificamos inicialmente con respecto al cronograma, roles y responsabilidades, por ahí va variando en el tiempo. Es muy importante establecer instancias periódicas de revisión de los planes y los cronogramas para ir actualizándolos e ir ajustándolos a medida que vamos avanzando en la elaboración de la estrategia y su implementación. Después vamos a la parte de recursos, ¿no? Bueno, ya tenemos identificado el qué, el por qué, el quién, el cómo lo financiamos. Y ahí vamos a esta parte de identificar la fuente de financiamiento, los instrumentos o mecanismos económicos, e identificar potenciales aportantes y donantes. Recordamos que es muy importante conectar la necesidad que nosotros tenemos con lo que podemos reportar y lo que tiene que reportar el potencial donante para alinear incentivos. El diseño financiero tiene que ser muy realista, muy transparente y lo más adaptado al contexto posible. Muchas veces buscamos un fondo en la otra parte del mundo cuando el potencial donante lo tengo cruzando la calle o a la vuelta de la esquina y generando diálogo puedo alinear esos incentivos y generar las condiciones para que se suba a el financiamiento concreto del proyecto. El séptimo punto, y es algo que estamos haciendo mucha mención, es el sistema de monitoreo, reporte y verificación. ¿Qué indicadores de monitoreo defino y cómo voy a hacer para reportar de manera periódica tanto al donante, al inversor, al financiador como a la comunidad en su conjunto para generar confianza, continuidad y escalabilidad del proyecto? Es importante plantear a veces algo chiquito que después se puede ir ampliando, se puede ir escalando en el tiempo a medida que voy mostrando avances bien concretos. Factores críticos de éxito para que esto funcione. La clave o el primer paso es un diagnóstico territorial sólido y generado a partir de instancias participativas, ¿no? Que no sea solamente la idea de tal o cual actor, sino que realmente haya una validación. Cuanto más amplia sea esa validación, más sólido va a ser el diagnóstico y más fácil va a ser identificar la solución y los potenciales actores para llevarlo adelante. Claramente hay un factor crítico de éxito que es un liderazgo institucional claro y compromiso político, ¿no? Tanto de la entidad, que puede ser una ONG o puede ser una empresa o puede ser una asociación de cualquier tipo, pero que es importante también comprometer el apoyo de la municipalidad, del gobierno provincial y de otros organismos para darle fuerza a este liderazgo para que no quede como un espasmo o una iniciativa en el vacío. El tercer punto es clave en todas las instancias del proyecto y de la manera lo más temprana posible generar una participación activa con buenos planes de comunicación para poder darle continuidad y legitimidad al proyecto de manera inicial.
Que el diseño técnico e integral esté basado en evidencia. Es muy importante relevar todos los antecedentes técnicos que haya. Hay tesis de doctorados, tesis de maestría, tesis de investigación de distintos centros de investigación, INTA, INTI, institutos provinciales, institutos internacionales, imágenes satelitales. Hay tratar de buscar la mayor cantidad de información posible que dé sustento al diagnóstico y a la iniciativa que llevamos adelante. Pensar que la estrategia o concebir la estrategia que tenga una estructura financiera viable y diversificada y preferentemente tratar de un modelo financiero mixto, público, privado y con distintos tipos de aporte para no depender de un solo financiador para llevar adelante el proyecto. Tener de manera muy clara y de manera lo más temprana posible el marco regulatorio y si hay permisos habilitantes. Hay veces que para llevar adelante ciertas actividades tenemos que hacer procesos de evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, apertura de información. Es importante identificarlo de manera temprana e integrarlo dentro del plan de actividades de responsabilidades y de costos asociados, porque esos procesos suelen llevar su tiempo. Y es importante también, cuando llevamos adelante soluciones basadas en la naturaleza en zonas urbanas, considerar apropiadamente la planificación urbana, los planes de ordenamiento territorial, los códigos urbanísticos, los planes estratégicos de nuestras ciudades para ver cómo nuestra solución se enmarca dentro de las políticas locales, provinciales, nacionales e internacionales. Definir sistemas de MRB que permitan demostrar beneficios, atraer inversión y escalar el modelo. Generar esquemas de gobernanza colaborativa y multisectorial. Cuanto más amplio, más transparente, mucho mejor. Y un tema clave y fundamental es diseñar estrategias de comunicación y educación ambiental en todos los niveles para que esa solución o esa propuesta no sea solamente una iniciativa de una parte, sino el orgullo local de todo un conjunto, de toda una comunidad, que haya realmente un entendimiento claro y cabal de lo que estamos queriendo llevar adelante, del por qué y que haya comunicación, sensibilización y educación con respecto a los beneficios de esa iniciativa. Y por último, pero no menos importante, establecer un plan de mantenimiento y sostenibilidad a largo plazo. Cómo asegurarnos que si ese proyecto llega a la luz, no se corte en 1, 2, 3, 4 años, sino empezar a pensar todos los riesgos para su continuidad y pensar estrategias bien claras para mitigar y abordar cada uno de esos riesgos que pueden afectar la continuidad de los proyectos. Reflexiones finales. Como dijimos al principio, no hay soluciones mágicas, cada territorio es distinto, cada comunidad tiene su historia, sus características y es importante que cada proyecto tenga su propio ritmo y sus propias características. Ahora, es importante también que se comprenda esto como procesos de aprendizaje y adaptación, donde incluso si se fracasa, se saquen lecciones aprendidas para volver a la carga con mayor énfasis, haciendo referencia a lo que identificamos como factor que hizo que esto fracase. Es importante ante todo tener paciencia. Estos proyectos no se construyen en semanas ni en meses, sino que se construyen y van madurando a lo largo de mucho tiempo. Por eso es importante la construcción de esta visión común que ordena la acción colectiva hacia el beneficio de todos. Estos proyectos no cambian el mundo por sí solos, lo hacen las personas. Entonces, la base humana, el invertir en vínculos humanos, en construir valores de comunidad, nos da también una oportunidad para reconectar con el vecino, con la vecina, con la empresa que tenga un problema, para empezar a generar un nuevo diálogo, entendiendo que cuando vienen las catástrofes naturales no nos preguntan raza, religión, color, ni partido político, ni gusto de deporte, sino que la pasamos mal todos juntos y la podemos pasar mejor si nos aliamos y trabajamos todos juntos. Entonces, la reconstrucción de los lazos sociales, la organización comunitaria es fundamental para hacer frente a esto. El desafío no es solamente conseguir financiamiento, eso ya de por sí es complejo, sino sostener la coherencia, que realmente el proyecto no se desnaturalice en su diseño, ni en su implementación, ni en su mantenimiento, sino que se mantenga siempre alineado a generar valor económico, ambiental, social y político en el territorio
con alianzas multiactor, con fortaleza en el territorio para poder ser más resilientes y poder generar valor a partir de la alineación de ese valor económico y social con la generación de valor económico, que es realmente lo que significa un valor concreto, real y con impacto en el territorio. El éxito no se mide solamente con indicadores, sino a lo largo del tiempo. Es importante sembrar capacidades, conocimiento y ante todo esperanza, porque lo que estamos necesitando muchas veces en nuestro territorio es esperanza de que las cosas pueden cambiar y estos esquemas nos permiten empoderarnos a nosotros, organizarnos, no para esperar que la solución venga de algún organismo multilateral o de una agencia de cooperación, sino entender que el verdadero poder está en una organización, en una comunidad que entiende sus problemas, que se los pone al hombro y que da las discusiones para construir los acuerdos, para llevarlos adelante y que es absolutamente posible, ¿no? Estamos protagonizando un cambio de paradigma, ¿no? Dejando de pensar el ambiente como algo externo para que sea la propia base del valor. Y es importante entender que cada uno de estos proyectos forma parte de un cambio mucho más grande y que cuando toma forma de abajo para arriba es imparable. Esta transición no va a ser rápida, pero ya empezó. Y es muy importante ver que en los últimos 2, 3 años ya hay iniciativas en múltiples territorios, muchísimo en América Latina, y nosotros queremos ser parte también de eso nuevo que empieza y dejar atrás eso viejo que termina. Lo importante es empezar a hacer las cosas bien, no detenerse, tener paciencia, avanzar paso a paso y no dar espasmo y después tener que ir marcha atrás, sino ir construyendo base sólida, concreta, y entonces cada paso que se dé no tiene vuelta atrás. Como cierre de todo el ciclo, y gracias por haber llegado hasta acá, lo importante es que la economía de la naturaleza y las finanzas para la naturaleza no refieren a una nueva forma de invertir, sino que es una nueva consideración del valor. No vamos a poder cambiar todo el sistema económico financiero, pero sí podemos cambiar el valor, porque el valor de la economía, que es sobre la cual gira toda la economía, tiene que ver con lo percibido, ¿no? Con lo que nosotros creemos que tiene valor. Si nosotros creemos que la naturaleza y que el bienestar social tienen valor, podemos convertirlo en un activo invertible y la medición de la mejora en lo social y lo ambiental se convierte en un activo que se aprecia cada vez más y que tiene apetito para invertir. Imagínense qué lindo sería si cada uno y cada una de nosotros pudiésemos invertir en nuestros ahorros, en proyectos que generan beneficios concretos y la rentabilidad se determina no por alguna alquimia de algún experto financiero por ahí, sino por los beneficios concretos, reales y medibles en nuestro territorio, en términos de generación de empleo, en términos de mejora de calidad ambiental, de resiliencia territorial, de mayor protección ante fenómenos y catástrofes naturales y generación de valor social entendida como acuerdos comunitarios como forma de tener economías más sólidas, más robustas, más resilientes y más sostenibles. Lo que estamos buscando es reconciliarnos con la idea de que somos parte de la naturaleza. Durante un par de cientos de años nos desorientamos y nos creímos que éramos algo externo. Hoy nos toca volver a entender que somos parte de esa naturaleza, que nuestra percepción del valor es lo que determina el valor y que la economía es un acuerdo social que lo construimos entre todos nosotros y que si ponemos las cosas en orden y ponemos a la naturaleza y al bienestar social en el centro del valor, podemos hacer que las cosas cambien y para muy bien. Y eso, gracias a Dios, todavía está a nuestro alcance y este proyecto y esta iniciativa y este ciclo apunta a brindar también herramientas para que lo hagamos realidad. Muchas gracias, estamos en contacto y quedamos a disposición por cualquier consulta que tenga que tener. Agradezco mucho a ICLEI, a la Unión Europea por el financiamiento, a la Asociación Bahía Encerrada, al equipo de Asociación Sustentar y de ICLEI también, a Brenda Stefanowski, a Eitan Salichiker y a todo el equipo que hace que esto sea posible. Muchísimas gracias.